Vamos a la Escritura y vamos a buscar la carta a los Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Vamos a hablar del tema de la armadura de Dios. El tema de la armadura de Dios. Quizás alguien diga, pastor, ese tema ya lo predicó el año pasado. Hermano, pero la palabra del Señor la podemos seguir repitiendo las veces que sea necesario. Entre más la meditamos, más vamos a aprender y más vamos a practicar. Porque muchas veces la escuchamos, pero no la practicamos, y ese no es el objetivo. El objetivo es que esa palabra esté funcionando en nosotros para nuestra bendición, para nuestra protección, para bendición de nuestra familia. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 19. Cuando lo encuentren todos, me regalo un fuerte amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, respetando, ¿verdad?, los puntos y las comas para que podamos entender mejor lo que Dios está hablando a través de su palabra. No corra, porque si corre se puede tropezar, ¿verdad? Vamos despacio, hermanos, con buena letra. Dice la palabra de nuestro Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy también embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oramos al Señor. Padre, estás en los cielos, te agradecemos en esta preciosa hora, te agradecemos, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos regalas, Señor, una mañana que apartamos para estar en tu presencia, para estar en tu casa, dejando, Señor, a un lado los quehaceres de la vida, los quehaceres materiales, en los cuales los 6 días de la semana pasamos ocupados. Y ahora, Señor, este día, el domingo, es un día especial para los cristianos, porque venimos, Señor, a darte gracias por una semana que ya transcurrió, y a darte gracias por la semana que viene, y a encomendártela en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú nos guíes, para que tú nos sustentes, para que tú nos protejas, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Bendito Dios, quédese con nosotros, háblenos a la mente, al corazón. Mi Dios bendito, que su palabra encuentre cabida en nosotros, Padre, y que esa palabra pueda, Señor, hacer cambios, hacer transformaciones, hacernos más fuertes, hacernos más sólidos y darnos dirección, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y lo suplicamos. Amén
y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Muy bien. Le dije que el tema es la armadura de Dios, pero le puse un título aparte de eso, del tema de la armadura de Dios. Y yo le puse como título, escuche esto, hermano: un pueblo bajo ataque enemigo constante. Un pueblo bajo ataque enemigo constante. ¿Cuántos creemos eso, hermano? ¿Sabe usted quién es ese pueblo? Somos nosotros. Diga conmigo, nosotros. Es que algunos no dicen amén, hermano, porque quizás no ha entendido que estamos bajo ataque. Quizás no se ha dado cuenta que el enemigo lo está atacando. Ya se le metió hasta la cocina. Y allá está lavando los trastos en la cocina el diablo. Y no nos hemos dado ni cuenta porque no estamos a la expectativa. Porque no estamos leyendo la palabra, no estamos conociendo la palabra, porque cuando conocemos la palabra sabemos cuál es el actuar del enemigo y también conocemos cuál es el actuar de Dios en favor nuestro. Amén, hermano. Porque el hecho de que estemos bajo ataque por un enemigo no significa que estamos solos, no significa que estamos desamparados. Usted y yo también tenemos lo nuestro. Amén, hermano. Tenemos lo nuestro y de eso precisamente nos habla este texto. Yo quiero hacer como una analogía o una comparación respecto al pueblo de Israel. ¿Cuántos conocemos del pueblo de Israel? Por lo menos el nombre. ¿Cuántos lo conocen? Todos, ¿verdad? Quizás nos cueste a nosotros más si usted fue malo para sociales, hermano. Usted fue malo para esa cuestión de la geografía, ¿verdad? Hermanos, le va a costar ubicar en el mapa por dónde se encuentra Israel, ¿verdad? Aparte de que es bien chiquitito, como El Salvador. Y entonces usted lo busca en el mapa mundi y va a hallar tal vez un puntito como el tamaño de una O minúscula allí en el mapa mundi, ¿verdad? Un puntito rojo que dice que allí es Israel. Israel es un país similar, muy similar al nuestro. Nosotros tenemos 14 departamentos, ellos tienen 12 tribus, ¿verdad? Ellos tienen 12 tribus, nosotros tenemos 21,000 kilómetros cuadrados, o ya nos quitaron más. Siempre es lo mismo, 21,000 kilómetros. Bueno, Israel incluso en la actualidad tiene menos que nosotros, 20,000 kilómetros cuadrados. Porque como hay parte que la tienen por ahí los de Gaza, ¿verdad? La franja de Gaza está en poder palestino. Cisjordania, que está metido también en el territorio de Israel y está ocupando parte del territorio de Israel. Jordania, que está también al otro lado del Jordán, que es otro país árabe, pero que es un territorio que fue dado a 2,5 tribus de Israel por mano de Moisés. Ahí le entregó a la tribu de Dan, a la tribu de Rubén y a la tribu o media tribu de Manasés, que es uno de los 2 hijos de José. Entonces ahí les repartió Moisés tierra a ellos antes de cruzar el Jordán. Pero usted va a revisar ahorita el mapa de Israel y usted se va a encontrar que Israel es solamente del Jordán hacia allá, hacia la costa del mar Mediterráneo. Del Jordán hacia el otro lado, Israel no tiene nada. Y en ese espacio del Jordán hacia la costa del Mediterráneo, allí están metidos los palestinos en Gaza y está metido Cisjordania, agarrando incluso una parte de la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, el territorio es muy pequeño. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Para ubicarlo un poquito en el contexto actual. Y todos sabemos lo que ha estado pasando, está pasando desde hace ya varios años en Israel. Estamos hablando de lo contemporáneo, de la actualidad. Usted sabe que estuvo en guerra con Hamas, en guerra con Siria al mismo tiempo, al norte, contra un grupo terrorista que se llama Hezbollah, y sigue todavía en guerra con ellos. Estaba peleando con Irán en estos casi un mes, ¿verdad?, de guerra contra Irán.
juntamente con Estados Unidos. Y hermanos, le caían misiles a Israel, le lanzaban por cientos de misiles, ¿verdad? No es una cosa que un misilazo de vez en cuando, no, le lanzaban cantidades de misiles y muchas veces al mismo tiempo que Irán lanzaba 150 misiles, uno tras otro, Hezbollah desde el norte en Siria le lanzaba también al mismo tiempo. Y Hamás también le lanzaba al mismo tiempo. Entonces, era una lluvia de misiles y de cohetes balísticos en contra del territorio de Israel. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tiene similitud con lo que vamos a hablar esta mañana. Y por eso le dije, vamos a hacer una analogía. Ahora, ¿qué ha hecho todo este conflicto? Es bastante extenso. Yo solo he hablado mínimas cosas de lo que está pasando allá. Pero ¿qué ha hecho, hermanos, todo esto? ¿Sabe desde cuándo, hermano? No es nuevo. Desde que Israel llegó a ese territorio después de la dispersión por el mundo. Porque ese es un territorio que, si usted se va a la Biblia, en el libro de Éxodo y en el libro de Josué está registrado que Dios se los entregó a ellos, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído eso, hermano? Levánteme la mano los que han leído Éxodo, hermano. La historia de Israel cuando sale de Egipto, 40 años en el desierto y luego ingresan a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Esa es la historia de Israel. En ese contexto Dios les dio la tierra y les dio una buena parte de tierra, de lo cual les han quitado buena parte y solo tienen una parte. Entonces, desde que ellos regresan después de la dispersión en el mundo, la Segunda Guerra Mundial, en 1948, las Naciones Unidas declaran a Israel como Estado independiente. Y empiezan a regresar los judíos de todas partes del mundo a poblar su tierra. A poblar su tierra. Y entonces, desde que ellos llegan ahí, ya la encuentran ocupada. Ocupada por los árabes, diferentes pueblos árabes, no solo los palestinos, pero ya estaban ahí posicionados en la tierra que por años ellos habían dejado abandonada, por siglos habían dejado abandonada. Pero Dios se las regresa y los vuelve a su tierra en 1948. De ahí empieza, hermanos, la odisea para Israel. Recién llegados a la tierra con un número de habitantes inferior al 1.000.000, oiga bien, alrededor de unos 700,000 habitantes tenía Israel en ese entonces, cuando se organizan los países árabes cercanos al territorio y liderados por Egipto, le hacen una guerra a Israel y se suman 5 naciones árabes. Oiga bien, un pueblo recién llegado con menos de 1.000.000 de habitantes, pero con el respaldo divino, le hacen frente a 5 ejércitos bien armados y vencen con la ayuda del Señor en un lapso de 6 días. ¿No le parece milagroso eso a usted? En 6 días ganaron una guerra, peleando solamente ese pueblo pequeño en número, débil aparentemente, sin mayores recursos, sin mayor armamento, pero le hicieron frente con la ayuda de Dios y vencieron a 5 ejércitos que se unieron, incluyendo a Egipto, que era una potencia militar en ese entonces. Todo eso que le estoy mencionando, hermano, ha hecho que Israel, a lo largo de 70 y fracción de años que llevan desde 1948, ellos hayan formado una defensa extraordinaria, que prácticamente son el único país en el mundo que tiene una defensa aérea tan efectiva como la que tiene Israel. Oiga bien, hay un sistema de defensa antimisiles que se llama el Domo de la Roca, que es nada más que baterías de misiles que son disparados inmediatamente
vienen los misiles en el aire, se levantan misiles del territorio israelí y los hacen estallar en el aire a los misiles enemigos. Entonces ellos pueden lanzar 100 misiles, pero probablemente impacten unos 5 de esos 100 misiles, porque el 95% se los van a destruir en el aire, la defensa israelí. A eso es que ellos le llaman el domo de la roca. Es como una cúpula protectora sobre todo el territorio de Israel. Oiga bien, sobre todo el territorio. Aparte de eso, ellos tienen una tecnología súper avanzada que Dios les ha permitido desarrollar, ¿sí?, armamentística, en misiles, en aviación, en tanques de guerra sofisticados, radares sofisticados de última generación que detectan cualquier fuego enemigo contra ellos. Aparte de eso, se han hecho búnkeres bajo tierra, bajo los edificios. Prácticamente todos los edificios de las ciudades de Israel tienen en su parte baja búnkeres, donde la población israelí, cuando suenan las alarmas que viene fuego enemigo, todos corren a refugiarse en los búnkeres. Entonces ellos han logrado algo extraordinario y que les ha obligado a hacer todos esos avances tecnológicos de defensa, de refugio. ¿Sabe qué los ha obligado? Los constantes ataques y amenazas de los enemigos. ¿Me está entendiendo esto, hermano? ¿Qué los ha llevado hasta ahí? Las constantes amenazas y ataques de los enemigos. Ahora dejemos a Israel, porque no le voy a predicar de Israel. Quiero hablar de la armadura de Dios. Pero es necesario hablar previamente esto, por eso dije quiero hacer una analogía, una comparación de lo que es la nación de Israel y todo lo que ellos han desarrollado, a causa de que lo han desarrollado, para que usted y yo tomemos un ejemplo como hijos de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Nosotros tenemos que tomar un ejemplo de esto, porque similar a Israel, no olvide que él es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios, y hay muchos enemigos contra ellos. Por esa razón, por la sencilla razón de que son el pueblo escogido por Dios. ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia? El pueblo escogido de Dios. Amén, hermano. Le pertenecemos a Dios. Dice la palabra que Él es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos pertenencia de Cristo. Cristo nos compró, dice su palabra, a precio de sangre. Amén, hermano. Somos propiedad de Dios. Al ser propiedad de Dios, se levanta un enemigo terrible contra nosotros que se llama Satanás, el diablo. Y este es peor que los enemigos que Israel tiene, hermano. Porque aquellos son visibles. Aquello se puede ver cuando vienen los misiles hacia territorio israelí. Pero el enemigo que nosotros tenemos nos está bombardeando, nos está atacando, y nosotros como cristianos muchas veces ni cuenta nos damos que nos está impactando su fuego, sus ataques, todos sus planes que él prepara en contra de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué razón? Ahí es donde va la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué razón no nos damos cuenta, hermano? Porque no nos hemos preparado. Israel se da cuenta porque está preparado. La última arma que han desarrollado Israel, ¿sabe cuál es? Un láser que puede destruir misiles en el aire o aviones en el aire. Un rayo láser. Ese es el arma más sofisticada que actualmente tiene Israel y Estados Unidos. Pero fue desarrollada por ingeniería y tecnología israelí. Lo máximo. El arma más sofisticada del mundo. Ahora, ellos se han preparado. Ellos están preparados. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, la iglesia? Dios no nos dejó desamparados, hermano. Dios no nos dejó a expensas del diablo para que el diablo haga lo que él quiera con nosotros.
Dios nos dejó un domo de la roca espiritual que nos protege a nosotros de los ataques del enemigo. Pero muchas veces nosotros, teniendo ese apoyo de Dios, ese respaldo de Dios, ese soporte que Dios nos ha dado, muchos de nosotros no lo estamos utilizando. No lo estamos utilizando. ¿Se imagina usted que Israel tuviese todo lo que le mencioné y viene el fuego enemigo y ellos se quedan de brazos cruzados? ¿Qué cree usted que pasaría? ¿Cómo cree usted que estaría Israel a estas alturas por toda esa guerra que ha estado librando desde 1948? Ya no existiera. Sencillo como eso, ya no existiera, hermano. Pero ¿por qué subsisten? ¿Por qué están ahí? Y no es que estén simplemente aguantando, no, ellos son un ejército que va y ataca y hace daño al enemigo. Neutraliza al enemigo. ¿Sabe usted que la guerra de los 6 días Israel la ganó con una estrategia bien pensada? ¿Sabe qué hizo? Le neutralizó toda la aviación y los tanques a Egipto antes que se levantaran en guerra. Y ellos ya habían oído, usted puede buscar ahí, está el historial de toda esa guerra. Ellos ya habían oído los rumores de que Egipto los iba a atacar y que se estaba asociando con otros pueblos, con otras naciones. E Israel empezó a trabajar una táctica de guerra. Y sus comandantes, sus generales empezaron a poner a funcionar el cerebro. ¿Cómo nos vamos a defender y cómo vamos a atacar? Y sabe que el primer ministro en aquel entonces, creo que era Benjamín Urión, algo así, hizo una estrategia y mandó a su gente, a los ministros, a los de defensa, a la población, y les dijo: vámonos de playa. Y ya estaban las amenazas de guerra. Y ellos tomaron fotos y publicaron fotos en los periódicos que el primer ministro, que los generales y que todos estaban en la playa disfrutando. ¿Sabe para qué lo hicieron? Para que aquellos se confiaran. Y para que ellos dijeran: solo a traerlos vamos a ir, pobrecitos esto, ¿verdad? Mire, ya están en la playa tostándose. Pero era una estrategia de guerra. Fue un engaño que les hicieron, fue un señuelo que les pusieron. Pero ellos estaban trabajando en el plan de cómo los iban a neutralizar. Y como aquellos estaban confiados que los otros estaban en la playa, se levantó la aviación israelí sin que ellos se dieran cuenta, sin que ellos arrancaran los motores, sin que los pilotos se subieran a las naves, y los bombardearon, le bombardearon la aviación y los neutralizaron. ¿Quién llevaba la ventaja? Dicen que el que pega primero es el que gana. Estrategia de guerra. Nosotros muchas veces como cristianos, hermanos, solo le estamos poniendo el lomo al diablo. Hermanito, ¿y qué tal como está? Aquí sufriendo, hermano. Aquí sufriendo los ataques del maligno. Aquí aguantando, pastor. Aquí soportando. Aquí esto, aquí lo otro, hermano. ¿Y cuál es su estrategia de guerra? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para atacar al enemigo, para neutralizar al enemigo? ¿Qué estamos haciendo? Dios no nos ha dejado con los puros dientes, hermano. Dios nos ha dejado armas mejor y más sofisticadas que las que tiene Israel ahorita. Amén, hermano. Porque las armas que Israel tiene ahorita no pueden pelear contra huestes espirituales de maldad. Ellos pelean contra seres humanos de carne y hueso. Pero las armas que Dios nos dejó a nosotros son mucho más sofisticadas, porque el enemigo que nosotros tenemos es mucho más sofisticado, es invisible. Y son millones y millones en el ejército satánico que nos están haciendo a nosotros la guerra. Todas las huestes espirituales de maldad desata el diablo para hacernos la guerra a nosotros, pero nosotros los cristianos solamente ponemos la cara. Nos hemos vuelto masoquistas, aguantar y aguantar y aguantar del enemigo, pero nosotros no tenemos un plan de ataque.
Pero nosotros no hemos sido inteligentes y no hemos estudiado al enemigo, no hemos visto sus debilidades, porque tiene debilidades. Pero Él sí nos tiene bien estudiados a nosotros nuestras debilidades. El diablo sabe, así como pensaban los egipcios, solo a darles vamos a ir. Así dice el diablo, esto solo a traerlos voy, porque estos están de playa. Estos no están pensando en que yo los voy a atacar. Estos ni cuenta se dan cuando los misilazos que les lanzo van directos a ellos. Cuando vienen a decir, Dios mío, ya les cayó. Nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cuál es nuestra preparación? Fíjese bien. Vivimos, escuche esto. Bueno, Dios nos da precisamente un tipo de armadura, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Él nos da una armadura y esa armadura tiene varias piezas importantes que la conforman. ¿Sí? Ahora, vivimos una batalla espiritual y no física. Es lo primero que usted y yo tenemos que saber. Por tanto, las armas que necesitamos no son físicas, sino espirituales. Dígale al hermano, las armas que necesitamos son espirituales. Algunos creemos que yendo al gimnasio, levantando pesas y haciendo buenos ñeques, y aquí estoy listo, pastor. Este diablo chuco ya va a ver de un solo, me lo voy a echar a la lona. No, hermano. No, eso no le hace ni cosquilla al diablo. Risa le da al diablo. Cuando nosotros creemos que con nuestra fuerza física lo podemos derrotar, lo podemos vencer. No, son armas espirituales las que Dios nos ha dado y con ellas nosotros debemos de pelear nuestras batallas. Amén, hermano. ¿Y eso quién lo tiene, pastor? Todo hijo e hija de Dios. Todos las tenemos, hermano. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Todos las tenemos. ¿Cuál es el problema entonces? Porque el enemigo me hace daño. Porque no las usamos. Porque no nos hemos puesto la armadura de Dios. ¿Cómo hacían es una forma bien fácil de entenderlo de cómo iban los soldados antes a la guerra a pelear. No estoy hablando de antes, estoy hablando de siglos atrás, ¿verdad? Donde todos los ejércitos y todo efectivo del ejército llevaba ¿qué? Una armadura. ¿Cuánto escuchamos la historia de los conquistadores? Conquistadores, saqueadores y robadores de las riquezas de los pueblos, ¿verdad? Porque bien campeones, ¿sí? ¿Verdad? Los conquistadores, y lo que vinieron fue a robarse todo. Los españoles vinieron a robarnos todo, hermano. Nos dejaron puras pomas, nos dejaron. Puros tetuntes, nos dejaron de talpuja. ¿Conoce la talpuja usted? Talpetate, pues va. Pero el oro, la plata y el bronce y todo eso, hermano, fue a parar a Europa. Todo lo que estaba, como decimos, a flor de tierra, hermanos, se lo llevaron. Aquí había tanta riqueza. Imagine que en el estudio que ha hecho el gobierno dice que El Salvador tiene más oro por metro cuadrado que cualquier país del mundo. En el estudio sofisticado que ellos han hecho. Imagínense cuánto oro había, cuánta plata había aquí, que ellos vinieron solo a agarrar aquí, ¿verdad? Porque nuestros antepasados tenían cantidades de oro y plata. Y se la llevaron todo. Los conquistadores. Pero hay una historia por ahí, ¿verdad? De Pedro de Alvarado, que es uno de los conquistadores. Y la famosa flecha envenenada del indio Atlacat, ¿verdad? ¿Ah? Famosa historia, ¿verdad? Que por allá estaba el indio, allá por la terminal vieja de Oriente. A ver qué lo hicieron. A ver dónde fueron a refundir al indio, ¿verdad? La estatua del indio que estaba ahí con su arco y flecha, que era el famoso indio Atlacat, que fue el que le metió el flechazo a Pedro de Alvarado, ¿verdad? ¿Y dónde se lo puso, hermanos? En una pequeña hendidura que cuando él montado en la bestia, en el caballo, doblaba la rodilla y le quedaba una pequeña abertura. Y todos dicen, era pulsudo ese indio, chiripazo, hermano.
chiripazo que ahí fue a pegar la flecha, ¿verdad? Pero bueno, le dio, lo hirió y frenó la batalla. Y murió finalmente Pedro de Alvarado porque la flecha estaba envenenada. Se le infestó y murió de esa herida. Esa es la historia, ¿verdad? Por lo menos que nos han contado, ¿verdad? Ahí está escrita en libros. Ahora, la armadura, ¿por qué estoy hablando de eso, hermano? Nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Amén, hermano. Porque esa es nuestra, le voy a decir así, le voy a llamar así, es nuestra capa protectora ante los ataques espirituales del maligno. Si nosotros no tenemos la armadura, no estamos revestidos de la armadura de Dios, ay, hermano, el enemigo nos va a hacer leña, como decimos, ¿verdad? Nos va a hacer trizas, hermano, va a barrer el piso con nosotros. ¿Sí o no? Lo está haciendo, hermano. Y lo está haciendo por esa sencilla razón, porque nosotros, teniendo un armamento tan sofisticado, teniendo una armadura tan sofisticada que puede resistir los ataques del maligno y que no nos hagan daño, nosotros no la estamos utilizando. Porque primero muchos de nosotros, digo, no solamente la iglesia acá presente, los que no han venido y los de otras iglesias, no nos hemos dado cuenta de la realidad espiritual, que es que como no vemos al diablo que viene ahí, ¿verdad? Con 100 demonios para acá, creemos que no existe. Creemos que no lo está haciendo, creemos que no nos está atacando. Yo creo que si los estuviéramos viendo venir, entonces sí nos preocuparíamos, ¿verdad? Entonces sí diríamos, voy a usar la armadura de Dios. Pero es que estos son invisibles. Pero sí se ven los estragos que hacen. Se ve el daño que nos causan, hermano. Vienen solo a traernos, ¿por qué? Porque no estamos revestidos con la armadura de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Número 1, debemos revestirnos con el poder de Dios. Oiga bien, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder. De hecho, nosotros no tenemos poder, el poder lo tiene Dios. Amén, iglesia. Ahora, mire lo que dice la palabra. El versículo 10. Por lo demás, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia por medio del Espíritu Santo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde está nuestra fortaleza, hermano? En el Señor. Y oiga lo que dice: y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza del creyente, del hijo, hija de Dios? ¿De dónde proviene esa fuerza? Del Señor. Las fuerzas son del Señor, el poder es del Señor, pero dice el Señor que nosotros debemos fortalecernos en Él. Amén. Debemos fortalecernos en Él, debemos revestirnos de Él para que el enemigo no haga el daño que Él pretende hacernos. ¿Se entiende, iglesia? Mire lo que dice el 11: vestíos de toda la armadura de Dios. Ese es el casco protector que Dios nos ha dejado. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos en el 11. Para que podáis, oiga el propósito, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, hermanos? Contra las acechanzas del diablo. El diablo nos está acechando. La misma Biblia nos dice en Primera de Pedro que Satanás, el diablo, anda alrededor nuestro, alrededor de su familia, alrededor de usted cuando va para su trabajo, alrededor de usted cuando está en casa, alrededor de usted donde quiera que se mueva. El diablo está acechando. Para él nosotros somos la presa que quiere devorar. Pero nos va a devorar si nosotros no estamos vestidos con la armadura de Dios.
¿Se entiende, hermano? Cuando usted y yo somos afectados por el maligno, es porque nosotros no hemos hecho uso del poder de Dios ni de la armadura de Dios. Dice el 11, vestidos de toda la armadura. No es una pieza, no son dos piezas, es completa. Es completa la armadura y vamos a ver cuál es la armadura. Porque la Biblia es bien específica y es clara. Mire qué interesante. Y aquí nos dice en el versículo 2, hermano. Este versículo, hermanos, lo hemos repetido muchas veces. Pero viene el problema que acabo de mencionar. Como no vemos las cosas, creemos que no existen. Pero si creemos que Dios existe, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Dios existe? Pues así como existe Dios, también existe Satanás. Así como existe Dios y sus ángeles, existe Satanás y los ángeles caídos. Reales. Reales. Y esos son nuestro enemigo. Esos son los que nos hacen la guerra constante. Dios hace el trabajo de defensa para nosotros, pero Él nos ha dejado algo para que nosotros nos protejamos. ¿En quién está usarlo? ¿A quién le corresponde ponerse la armadura? No es a Dios. Él no necesita defensa. Él es Dios, Él es soberano y Él puede pelear con el diablo y vencerlo. Amén. Pero nosotros somos humanos. Nosotros somos frágiles. Y el Señor no nos dejó desamparados y Él dice, yo lo voy a dejar, van a tener problemas, pero miren, yo voy a estar con ustedes, mi poder va a estar a su servicio, les voy a dejar una armadura y les voy a dejar un escudo, les voy a dar una espada. No nos dejó desarmados. ¿Cuánto estamos dispuestos a tomar las armas? Pero no las armas terrenales, sino las armas espirituales. Eso es lo que usted y yo tenemos que portar, armas espirituales, porque la palabra se lo dice claramente en este mismo texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra el príncipe de este siglo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra, hermano? Léala, hermano. Léala. La palabra, cuando usted y yo la leemos, la entendemos, el Espíritu Santo nos ayuda a discernirla, Esa es la palabra que nos da fuerza. Esa es la palabra, eso es lo que nos hace poderosos. Eso es lo que nos da la capacidad de resistir al diablo y el diablo tenga que huir de nosotros, no nosotros del diablo. Amén, hermano. Cuando usted está vestido con la armadura de Dios, cuando usted sabe usar el escudo protector que Dios nos ha dado, el domo de hierro que Dios nos ha dado contra las acechanzas del maligno, entonces por más fuego que lance el maligno, no nos hará daño. No le digo que no nos va a incomodar, ¿cómo no? Porque no es bonito estar bajo ataque, ¿verdad? ¿Ah? Probablemente hayan lesionados, probablemente incluso mueran algunos, porque miren, en Israel ya murieron varios. Hay heridos, hay edificios destruidos, pero la mayoría de la población israelí, que es casi similar a la nuestra también, andan por los 6-7 millones. Hermanos, la mayoría está fuera de peligro. La mayoría sale ileso de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una estrategia, ellos tienen refugio, ellos tienen una defensa antiaérea. Hermanos, ellos están preparados. Ellos están preparados. Y mire, para avanzar un poquito más, versículo 10 ya lo leímos, ya leímos el 11, leímos el 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí están los enemigos.
Cualquier ser humano que usted vea a su lado o que conviva cerca de su vecindad, hermano, ese no es su enemigo. El diablo nos quiere hacer creer que esos son los enemigos para que nosotros nos distraigamos. Pero el verdadero enemigo se llama Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad. Ese es el enemigo y a ese es que nosotros debemos de atacar y de ese nosotros nos debemos de proteger. ¿Y cómo nos vamos a proteger, hermano? La palabra de Dios es bien clara. Mire qué interesante, váyase por favor al versículo 14 al 17. Número 2, debemos conocer las piezas de la armadura de Dios. ¿Cuántos las conocemos, hermano? ¿Alguien que me pueda mencionar por lo menos 3 de las piezas de la armadura que Dios nos ha dado? Uno nomás, hermano, solo uno. Hermana Irma, el apresto del Evangelio de justicia. ¿Qué más? El yelmo de la salvación. ¿Alguien más que se sepa por lo menos uno? ¿Ah? El escudo de la fe. La espada, que es la palabra de Dios. Amén. Todo eso es parte de las piezas de la armadura de Dios. Pero se da cuenta que la mayoría no las conocemos. Y si no las conocemos es porque no las usamos. Y estamos como desprotegidos. Entonces viene el diablo, nos lanza sus dardos y nos filtra directo, hermano. Nos filtra directo, ¿por qué? Porque tenemos la armadura, pero no la estamos usando. No la hemos puesto. No estamos cubiertos. Estamos indefensos para que el enemigo haga con nosotros lo que bien le parece. Ahora mire qué interesante lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son las piezas de la armadura de Dios? Versículo 14 al 17. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué nos dice el versículo 14? Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué dice, hermano? Con la verdad. Esa es una de las piezas de la armadura, la verdad. Amén, hermano. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo también: yo soy el camino, yo soy la verdad. Amén. Entonces, en un hijo e hija de Dios no puede haber mentira. Porque la mentira no es de Dios, sino de Satanás. Ya nos la pusimos difícil, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de haber en nuestras bocas? La verdad. Porque la verdad es un arma, es una pieza de la armadura con la que el diablo no puede. Amén, hermanos. Dicen por ahí que la mentira tiene patas cortas, dicen, ¿verdad? ¿Qué significa? No va muy lejos. La mentira siempre sale a la luz. ¿Sí o no? Siempre, hermano. Mire, pastor, es mentira porque mire, yo hice tal cosa allá en 1980 y tanto. Y mire, hasta ahorita estoy. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta a qué horas le cobraron la factura. Ni cuenta se dio cuando le pasaron la factura, pero se la cobraron. Porque nada queda a ocultas del ojo divino. Porque el ojo de Dios todo lo ve. Amén, hermanos. Entonces, la verdad, sigamos leyendo, versículo 14. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia que mencionaba nuestra hermana Irma. 15. Y calzados, no tenemos que andar descalzos, hermano. Y calzados los pies, ¿con qué, hermanos? Con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso, pastor? En su boca y en mi boca debe de estar de continuo el evangelio de Cristo siendo propagado por todas partes donde vayamos usted y yo.
Eso es estar calzado con el evangelio. Pero ¿cuántos cristianos hoy día ya no queremos hablar de Jesús? Nos da pena hablar de Jesús. Nos da pena comunicarle al vecino que Cristo lo ama. Nos da pena decirle al compañero de trabajo que no ha recibido a Cristo, que si se muere así como está, se va a ir al infierno. No, es que se va a ofender. Mire, yo tengo unas amigas ahí en Facebook. Amigos, dice uno, ¿verdad? Porque de vez en cuando le chatean ahí, ¿verdad? Que logramos esa comunicación porque Dios nos puso en el corazón un día ayudar a un anciano que se había perdido de Guatemala. Y vino a parar ahí, mire, exactamente de donde yo entro, a mi ranchito. Y todos decían, ese bolo. ¿Y quién es? Ah, un bolo. Y todos decían, es un bolo. Y no era bolo. Era un anciano de 80 y tantos años perdido, hermano, guatemalteco. Le cayó una gran tormenta, estábamos en invierno y le cayó una gran tormenta y la aguantó en la calle, en la acera, acostado. Y por ahí veníamos con mi esposa de ver a mi mamá un rato y cuando salimos ahí estaba. Y cuando regresamos la tormenta estaba todavía fuerte y el anciano ahí aguantándola. Y nos bajamos y le empezamos a hablar y bueno, lo raro que yo no le sentí olor a alcohol. Yo le digo a mi esposa, este señor no es alcohólico, este señor no está borracho, este señor anda perdido. Y le empezamos a hablar, ¿verdad? Y él le decía, mire, vámonos de aquí, usted puede morir por el frío. No, decía, aquí déjenme. No, usted no se va a quedar aquí, vámonos, lo queremos ayudar y por fin lo llevamos a la casa. Y estaba en lo mejor, hermano, del régimen de sección, que estaban capturando a todos los malacates por todos lados. Y las Bartolinas estaban full ahí, la Bartolina de ahí nomás. Bueno, que no es ni Bartolina, pero ahí meten reos. Provisionalmente, hermanos, estaba llena. Y yo llamaba a la policía para que hicieran algo por el anciano, ¿verdad? Y llegamos hasta las 11 de la noche, hermanos, llamándole a la policía. Por último me dijo uno que me contestó, mire, pastor, me dijo, yo creo que aquí la misión es para usted, me dijo. Haga la obra, me dijo, porque mire, aquí nosotros las Bartolinas las tenemos llenas y venir a meter ese anciano aquí con este montón de delincuentes, no. Échenos la mano, me dijo. No, mire, si es que por mí no hay problema, le dije yo. El punto es que yo no quiero que el día de mañana este anciano, que tal se me muera en mis manos y luego me culpen a mí de la muerte de él, le dije. Yo por hacer el bien no tengo problema, le dije. Pero yo necesito que ustedes levanten un reporte que yo les hablé y que ustedes me autorizaron que aquí se quedara en mi casa. A las 11 de la noche tenía 2 policías ahí en la casa, levantando el reporte. A esa hora ya le habíamos puesto ropita seca al anciano. La ropa interior le cambiamos. Y lo teníamos calientito en un chocolate. Bendito sea el Señor. Y para gloria del Señor, el anciano se salvó. Y el siguiente día nos dimos cuenta, hicimos una publicación en Facebook y nos dimos cuenta que ese anciano lo tenían 6 días de andarlo buscando en El Salvador, la familia guatemalteca. Pues la cosa que nos hicimos, amigos, vinieron hasta la casa a traer el anciano el siguiente día, como a las 4 de la tarde. Era un anciano que era empresario de buses en Guatemala, famoso allá en su pueblo. Algo raro, yo no le creía el nombre que me estaba diciendo, que se llamaba Raquel. Usted sabe que Raquel, nosotros en El Salvador, es una mujer, ¿verdad? Pero él se llamaba Raquel. Y no era que era del otro equipo, no, era señor correcto. Pues hicimos la publicación y pues por las redes se logró contactar la familia con nosotros y vinieron, llegando iban a Guatemala y cuando se dieron cuenta se regresaron a traer a su papá. Nos hicimos amigos y ellos son muy católicos, pero muy católicos de ¿cómo se llama este pueblo súper católico de Guatemala donde hacen excursiones? Esquipulas. De ahí eran ellos, de ahí son. Y ellos ahí postean sus movimientos que hacen en la iglesia y todo eso, ¿verdad? Y todo eso. Pero hermano, el hecho de que seamos amigos, yo no puedo callarles la verdad de Cristo, la palabra de Dios.
lo reciban o se molesten, yo tengo que predicarles a Cristo. Porque a veces nosotros no se va a enojar y pobrecito, y es que ellos... No, mire, es mejor decir la verdad, como decía el pastor Adán en el culto de las 8. Es mejor decirle la verdad a la gente, hermano, que estarle sobando el lomo y sabiendo que va para el infierno. Entonces yo posteo a veces mensajes bíblicos ahí y a una de estas amigas no mucho le parece, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, yo tengo que decir la verdad. Lo siento mucho. Yo tengo que enseñar la palabra, para eso fui llamado. Y yo tengo que enseñar la verdad, esté o no esté de acuerdo usted. Amén, hermano. Mejor que se molesten, pero usted les dijo, usted salió de su compromiso, usted anunció el evangelio de Cristo. Calzados, dice la palabra del Señor, con el apresto del evangelio de Dios. Oiga, hermanos, vamos al tercer punto, porque el tiempo pues es corto. Solamente léase versículo 14 al 17 y ahí usted encuentra cada una de las piezas de la armadura de Dios: verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios. Bien, son las piezas de la armadura de Dios. Con esas usted y yo nos vamos a cubrir, nos vamos a defender de los ataques del maligno. Y aparte de eso, el Señor nos da un escudo. ¿Para qué sirve? ¿Cuántos vieron la Mujer Maravilla, hermano? No la vieron ustedes. La primera que salió al principio, ¿verdad? Y la más moderna, que es más moderna, es más mentirosa, hermano. Esa es intocable, hermano. Con ese escudo que anda, o el Capitán Planeta, ¿verdad? Y con sus escudos, ¿para qué? Para evitar que los, los ataques del enemigo les hagan daño. Entonces el escudo sirve para protegernos de los ataques del enemigo. Por eso Israel le ha llamado al domo de la roca el escudo. Es un escudo protector sobre el territorio de Israel. Usted y yo tenemos el nuestro. ¿Y sabe cuál es, hermano? Uno que casi no nos gusta a ninguno de los cristianos: la oración. Empezamos a orar, hasta un corito, ¿no? Y este pueblo tiembla. Empezamos a orar y nos dormimos, hermano. ¿No es cierto? Estamos hablando de incoherencias a veces, dice que orando, pero estamos hablando de incoherencias porque ya estamos más dormidos que despiertos. Pero de Netflix se echa una serie completa y no se duerme. ¿Sí o no? Yo en las películas no me duermo, hermano. No, yo estoy con los bombillos bien abiertos y yo veo la película de principio a final hasta que la entiendo todo. Pero nos ponemos a orar y nos empezamos a dormir. Y ese es el escudo, creo yo, hasta más poderoso, el más poderoso que Dios nos ha dado: la oración. Amén, hermano. Y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos hemos sido justificados por Cristo aquí, hermano? Ahora mire lo que dice el versículo 18, rapidito. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El pastor Adán hablaba de la oración en el culto de las 8. Yo no sabía que iba a predicar él, ni él sabía que iba a predicar yo. Pero Dios nos está hablando algo bien importante, hermano. Y él hablaba de una oración. ¿Cómo, hermanos? ¿Quiénes estuvieron en el de las 8? Levante la mano los que estuvimos en el de las 8. Una oración sincera con Dios. Una oración sincera con Dios es la que hace que Dios se manifieste para con nosotros. Y aquí nos dice en el versículo 18 que debemos de orar en todo tiempo. El pastor decía: mire usted, no importa cómo ore, sentado, acostado, parado o acurrucado, como usted quiera, pero hable sinceramente con Dios, porque entonces Dios le va a dar una respuesta. Amén, hermanos. Y mire lo que dice aquí el versículo 18: orando en todo tiempo. Pastor, si yo no puedo estar todo el tiempo en la iglesia, si es que Dios no está diciendo que estemos en el templo todo el tiempo, porque la iglesia somos nosotros. Pero usted y yo podemos tener comunión con Dios las 24 horas del día.
Aún cuando estamos dormidos, aún en nuestro subconsciente, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Cuántos hemos sido atacados por el enemigo cuando dormimos? Los verdaderos cristianos, ¿sabe qué hacemos? No nos podemos a llorar. Los verdaderos cristianos empezamos a reprender al diablo aún dormidos. Usted siente que la lengua no se le desata, se le enrolla la lengua, pero usted está reprendiendo, hermano. ¿Sí o no? ¿O no lo hace usted, hermano? Usted a temblar se pone. No, yo, hermano, yo me he despertado a veces, hermano, dándome en la torre con el diablo. Espiritualmente hablando. Yo me he despertado, hermano, reprendiéndolo en voz alta, no crea que. Cuando logro desatar la palabra, que ya casi estoy despertando, yo estoy reprendiendo ese diablo. Oración. Oración es el arma poderosa que Dios nos ha dado, es el escudo protector que Dios nos ha dado. Finalizo aquí en este versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga esto, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No ore solo por usted. Oremos por los demás hermanos. Yo agradezco a algunos hermanos que se me acercan y me dicen: a tales horas yo estoy orando por usted. Aquí está este anciano, mi hermano Gerardo. Me lo ha dicho por años. A las 3 de la mañana yo estoy orando por usted. Me lo ha dicho mi hermana Lita. Yo oro por usted. Y no sé cuántos más lo hacen, pero no lo exteriorizan. Pero agradezco esas oraciones. ¿Sabe por qué? Porque esas oraciones son necesarias. Porque los pastores, los líderes, no somos intocables. Es más, somos los más acechados por Satanás. Y donde lanza los misiles balísticos el diablo, atómicos, con ganas de borrarnos del mapa del evangelio. Y esas oraciones, mire, Pablo las estaba pidiendo desde la cárcel. Al final, en los últimos versículos, le dice: y oren por mí, para que yo pueda hablar con denuedo el evangelio de Cristo. Oren por mí, dice el Señor. Y yo le pido también a usted que ore por mí, para que la palabra de Dios fluya a través de este inútil servidor, para bendición de su vida y de su familia, para edificación de la iglesia del Señor. No ore en contra, porque cuando usted ora en contra, usted está haciéndole el trabajo al maligno. La Biblia no nos manda eso. La Biblia dice que oremos por los santos, que oremos por los hermanos, que oremos por los pastores, que oremos por los líderes, que oremos los unos por los otros. ¿Sí o no, hermano? Eso dice la palabra del Señor. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Necesitamos la armadura de Dios, necesitamos el escudo protector, que es la oración, con la cual usted y yo vamos a desarmar las tretas del diablo. Amén, hermano. ¿Cuántos queremos estar protegidos verdaderamente? Entonces, revistámonos de la armadura de Dios, pongamos nuestra fe y confianza en Cristo y usemos el armamento que Dios nos ha dado, no contra el vecino, no contra el hermano, sino contra el enemigo. Amén. Y ese enemigo tiene nombre y apellido: Satanás, el diablo. Amén, hermano. Démosle fuerte el aplauso a Jesús.